Bueno, vamos a mirar entonces hoy eh, esta parte de pruebas de hipótesis que tiene que ver con pruebas de hipótesis bajo el supuesto de normalidad. ¿Eso qué significa? Significa que la población de interés a la cual se quiere de la cual se quiere probar alguna hipótesis con respecto a algún parámetro que puede ser media o varianza, esa población se asume que tiene distribución normal. Es el caso que uno más se encuentra en su vida profesional como estadístico. Raras veces uno se encuentra con que tenga que, por ejemplo, cuando uno está asesorando esos grupos de investigación y esas cosas, o sea, raras veces uno se encuentra con que tenga que hacer algunos procedimientos de pruebas de hipótesis complicados. No, no, no. Esto es lo que uno más se encuentra en su quehacer diario. Es común encontrarse uno con que tenga que asesorar a alguien con respecto a este tipo de pruebas. Porque son las pruebas más sencillas que resultan de experimentos sencillos y es lo usual. Hay varios casos que se presentan. Por ejemplo, los primeros casos que vamos a mostrar acá son más de libro que de la vida, que de situaciones prácticas que se presenten en realidad. El primer caso que vamos a mirar es juzgamiento o prueba de hipótesis, de la hipótesis nula, mu igual a mu sub 0. Es decir, vamos a hacer pruebas con respecto a la media de una población y vamos a mirar que es normal. O sea, la población es normal. Y aquí en este caso se asume que la varianza se conoce. O sea, vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? de una muestra que sigue distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, en ese caso, bueno, ahora vamos a mirar que en este caso, en ese primer caso, vamos a suponer que se conoce la varianza de la población. Y ese es un caso que es, como le digo, es más de libro que de la vida real, porque en muy pocas oportunidades uno en realidad conoce esa varianza, sino que también toca estimarla a partir de la muestra también. Pero bueno, vamos a estudiar el caso. Bueno, ¿cuáles son las situaciones que se pueden presentar? Dice que se pueden presentar tres sistemas de hipótesis en este caso. El sistema A que dice acá, que es probar la hipótesis de que la media es mu sub 0 frente a la alternativa de que la media es menor que mu sub 0. A este tipo de hipótesis se le conoce como hipótesis unilateral. Una hipótesis, la alternativa es la que le da el nombre. Es una alternativa unilateral porque es de un solo lado. Mire que dice la media es menor que
y uno le conoce como unilateral inferior. Otro nombre con que uno encuentra esta hipótesis es hipótesis de una cola. En este caso, inferior o hipótesis de cola inferior, la consigue uno. ¿Por qué se le llama de cola inferior? Bueno, porque el rechazo de la hipótesis nula se da cuando el valor del estadístico de prueba, que vamos a calcular, que en este caso es la media muestral, nos queda en la cola inferior de la distribución normal, o sea, hacia abajo, en la cola inferior. Listo. Otro sistema de hipótesis que se puede presentar es que la media es mu sub 0 contra la alternativa de que la media es mayor que mu sub 0. En este caso, esta también es una hipótesis unilateral, pero en este caso es unilateral superior. O también le llaman hipótesis de cola superior. ¿Bien? Y por último, el sistema que aquí el autor le llama el sistema C, es que la media es mu sub 0 contra la alternativa de que la media es distinta de mu sub 0. O sea, aquí no es ni menor ni mayor, es distinta. Entonces, a esta hipótesis se le conoce como hipótesis bilateral o de dos colas. Una hipótesis de dos colas. El nombre de hipótesis de dos colas es porque el rechazo de la hipótesis nula se da cuando el estadístico de prueba nos cae, bien sea en la cola superior o bien en la cola inferior. Entonces, la región de rechazo está conformada por las dos colitas de la distribución normal. Por eso se llama hipótesis de dos colas. Bien, mire, como les decía, para cualquiera de las tres hipótesis estas, se hace un supuesto, a él le llama un primer supuesto. Es como, algunos textos uno lo encuentra como un primer caso, este caso, y me dicen que en este caso, en este supuesto, la varianza es una cantidad conocida. Bueno, lo que sigue a continuación es todo lo que hemos visto en la teoría, aunque aquí no usan directamente la prueba de razón de verosimilitudes para encontrar la región de rechazo. Aquí utilizan una teoría que está un poquito más adelante, que al fin y al cabo es equivalente, que donde hablan de razón, esta teoría. Razón monótona de verosimilitudes. ¿Sí? Es un procedimiento que, es decir, es una teoría que es equivalente a el caso de la razón de verosimilitudes, pero bueno, usan el hecho de que la distribución pertenece a la familia exponencial y de esa manera es más como que más fácil encontrar la región de rechazo y encontrar la prueba la prueba más potente y eso. O sea, son caminos equivalentes para encontrar esas regiones de rechazo de tal manera que la prueba sea más potente. Al final, lo que se encuentra es que la región de rechazo, por ejemplo, para la hipótesis, para el sistema B, ¿cuál es el sistema B? Este sistema, por ejemplo, que es, mire que es una alternativa de cola superior, el sistema B,
es una alternativa, tiene hipótesis alternativa de cola superior. Entonces mira que dice que para el sistema B, por eso dice tau sub B, la región de rechazo es rechazar la hipótesis nula si esta estadística, que es la suma de la muestra, nos queda por encima de un K. Ahí le llaman un K asterisco. Nótese que yo puedo colocar esto equivalente, de forma equivalente. Mire que aquí solo me falta dividir por n para decir, mire, rechace la hipótesis nula si la media de la muestra es mayor que una constante K asterisco sobre n. ¿Listo? Entonces, mire, al final acá es esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se encuentra esa constante K? De la misma manera que vimos en la sección anterior, en la clase anterior. Recuerde que este valor de K, de esa constante, se encuentra de tal manera que se asegure una probabilidad de error tipo 1 igual a alfa. Ojo, mire, con mu sub 0. Es decir, bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta, entonces se encuentra esta región de tal manera que se garantice que esta probabilidad sea alfa. Ojo, esta probabilidad no es más que la probabilidad de error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad ella es cierta. Y eso la fijamos en un valor alfa. ¿Listo? De ahí, lo que se sigue, este 5 está de más ahí. Ignore ese 5 ahí. De ahí lo que se hace, bueno, es estandarizar y esas cosas y expresar esto en términos de la media estandarizada y los valores de los percentiles de la distribución normal estándar. Entonces mire que al final nos queda la región de este estilo. Rechazar la hipótesis nula si este Z calculado, que se calcula de esta manera, mire, x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n, es mayor que el percentil superior de la distribución normal estándar. Es decir, otra forma de decirlo es, esta es nuestra distribución normal. Ahí se me quedó como chueca. Un poquito mejor ahí. Entonces, ¿cuál es la región de rechazo? Es rechace la hipótesis nula si aquí está un valor que ese es el valor Z1 menos alfa. Ese Z1 menos alfa es tal que en esta cola me queda precisamente alfa. Entonces dice, el procedimiento de prueba dice, rechace la hipótesis nula si este estadístico, ese Z calculado, mire que aquí está el mu sub 0, que es el valor que dice la hipótesis nula. Este sigma se conoce porque dice que es conocido. Este n es el tamaño de la muestra y esta es la media de la muestra. Dice, si este estadístico, que es el estadístico de prueba, nos cae en esta región, entonces se rechaza la hipótesis nula. En caso contrario, no se rechaza. Quiero que entienda la lógica de por qué la región de rechazo es de ese estilo. ¿Cuál es la idea? Recuerde que uno lo que hace en prueba de hipótesis es contrastar los datos que recojo del experimento contra un modelo teórico que asumimos bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Entonces, uno lo que dice es, mire, si en realidad la hipótesis nula es cierta, entonces la distribución del estadístico de prueba, que en este caso es la media de la muestra, debe quedarnos la distribución de ese estadístico de prueba
debe ser una normal centrada en ese mu sub 0. Entonces lo que uno mira es si los datos apoyan o si se puede asumir que los datos que yo recogí apoyan esa afirmación. ¿A qué significa que apoyen esa afirmación? Hombre, que efectivamente los datos muestren que estamos, pues si la media en realidad es mu sub 0, uno espera que los datos estén centrados alrededor de ese mu sub 0. ¿Sí? Y uno espera que la media de la muestra me quede muy cercana a ese mu sub 0 porque la media de la muestra es un estimador insesgado para esa media poblacional en caso de que la media poblacional efectivamente sea mu sub 0. Es decir, la lógica es que si en realidad la hipótesis nula es cierta, entonces el valor de la media por el modelo que nosotros estamos asumiendo debe quedar con bastante probabilidad en este sector. ¿Sí? Y por eso, si la media de nuestra muestra nos queda en esta región, entonces podemos asumir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, estamos diciendo, mire, los resultados de los datos que estamos recogiendo del experimento, esos datos que estamos recogiendo del experimento son consecuentes con ese modelo normal, con esa media mu sub 0. Y por lo tanto no hay evidencia que nos permita rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, si la que es cierta es la alternativa, que en este caso del sistema B dice que es una alternativa superior, es decir, mire, el sistema B dice que la alternativa, dice, la hipótesis alternativa es que la media de la población en realidad es mayor que mu sub 0. Entonces, si en realidad la que es cierta es la hipótesis alternativa, entonces, ¿qué se espera del estadístico de prueba? Hombre, que quede separado del valor hipotético de ese mu sub 0. Es decir, que quede hacia arriba. Esa es la lógica de la prueba. Es decir, si en realidad no es cierta esta hipótesis nula, sino que el mu sub 0 es en realidad, si en realidad la media de esa población es mucho más grande que el mu sub 0, uno lo que espera con respecto a la distribución del estadístico de prueba es algo como esto. Vamos a hacerla con ese color. Algo como esto. Y entonces esperamos que la distribución de la media de la muestra ya no esté centrada en mu sub 0, sino que esté centrada en mu sub, en un mu que es mucho mayor que ese mu sub 0, de acuerdo con la hipótesis alternativa. Y por eso es que tomamos como región de rechazo esta región en la parte superior. Entonces, lo que decimos es, mire, en realidad los datos que estoy recogiendo del experimento son consecuentes con un modelo normal, con una media que está corrida hacia arriba de ese mu sub 0. Por lo tanto, hay evidencia que la que es cierta es la hipótesis alternativa y no la hipótesis nula. Eso es. Esa es la lógica. Esa es la lógica que hay detrás del procedimiento de prueba de hipótesis. Lo que hacemos es mirar si los datos son consecuentes con un modelo bajo la hipótesis nula o si por el contrario los datos son consecuentes con un modelo bajo la hipótesis alternativa. ¿Listo? Eso es. Por eso es que en este caso el rechazo de la hipótesis nula se da cuando nuestro estadístico de prueba nos queda muy arriba en la cola superior de la distribución. Es decir, estamos concluyendo, hombre, lo que estamos es cuadrando la región de rechazo de tal manera que si en realidad los datos son consecuentes con un modelo que tenga una media mucho mayor que mu sub 0, entonces eso me lleve a rechazar la hipótesis nula. Esa es la lógica que hay detrás de cualquier prueba de hipótesis. Esa es la insistencia.
para que usted no tenga dificultades con eso, porque a veces uno dice, bueno, ¿será que este procedimiento sí es correcto? ¿Sí es correcto que se rechace la hipótesis nula cuando el estadístico esté por allá arriba o cuando esté por acá abajo? ¿Cómo es que es eso? Bueno, esa es la idea, es contrastar los datos contra el modelo. Hay un modelo bajo la hipótesis nula, hay un modelo bajo la hipótesis alternativa, entonces nosotros tomamos datos de ese fenómeno y lo que hacemos es mirar los datos y confrontarlos con respecto a esos modelos y mirar si mis datos a cuál de los dos modelos apoya. Esa es la idea. Así funciona toda prueba de hipótesis. Toda prueba de hipótesis funciona de esa forma. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en el sistema A, que es una hipótesis de cola inferior, una alternativa de cola inferior. Entonces, la idea es que se rechace la hipótesis nula si el estadístico de prueba nos cae por debajo en la cola inferior de la distribución. Es decir, porque si la hipótesis nula es cierta, o sea, si en realidad la población tiene una media mu sub 0, entonces uno espera que el estadístico de prueba nos caiga en esta región con una probabilidad alta. Pero si en realidad la media es menor que mu sub 0, entonces uno espera que el estadístico de prueba, consecuentemente con eso, como los datos vienen de una distribución que tiene un promedio mucho más bajo que ese mu sub 0, entonces el promedio se concentre por acá en la cola inferior. Y por eso establecemos entonces la región de rechazo de tal manera que se rechace la hipótesis nula si el estadístico de prueba nos cae en la cola inferior de la distribución normal. Esa región se establece con el alfa. ¿Sí? O sea, lo que nos dice a partir de dónde vamos a rechazar la hipótesis nula es el nivel alfa que escojamos para la prueba. Cuando la alternativa es de dos colas, como en este caso, entonces el sistema C, que es esta alternativa bilateral, cuando la alternativa es una alternativa bilateral, entonces el procedimiento, bueno, ahí hacen la deducción de qué es lo que pasa. Entonces, cuando decimos, no, la hipótesis alternativa es que la media es diferente que de mu sub 0, entonces nótese que lo que puede pasar cuando dicen diferente, si es diferente es porque el mu, cuando me dice, no, me dice, mu es distinto de mu sub 0. Entonces, si es distinto, es porque mu es mayor que mu sub 0 o mu es menor que mu sub 0. O sea, una de las dos. Una de las dos debe ocurrir. No sabemos cuál de las dos es. Por eso es que en este caso, la región de rechazo se da, el rechazo de la hipótesis nula en favor de la alternativa se da cuando el estadístico de prueba me cae, bien sea en la cola superior o bien sea en la cola inferior. Ojo, y esas regiones se establecen de tal manera, mire, alfa medio y alfa medio. Es decir, entre las dos colas se están repartiendo el nivel de error tipo 1. Entonces lo que hacemos es, mire, si el estadístico de prueba en una hipótesis de dos colas, ojo, en una hipótesis bilateral, rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba nos cae o muy arriba en la cola superior o muy abajo en la cola inferior, cualquiera de las dos que se dé. Ojo, la razón es que cuando decimos es distinto que, pues puede ocurrir una de esas dos cosas, o que sea muy grande o que sea muy pequeño. Es decir, si para rechazar la hipótesis nula, entonces debemos tener evidencia que los datos vienen de un modelo
normal, bien sea con una media superior a μ sub 0 o bien sea con una media inferior a μ sub 0. Una de las dos cosas debe ocurrir. Por eso es que el rechazo de la hipótesis nula en favor de la alternativa se da cuando el estadístico de prueba nos cae en esa, bien sea en la cola superior o en la cola inferior. Estamos entonces en lo que se conoce como una región de rechazo de dos colas. Lo que quiero que note también es que, mire, que la cola se establece de tal manera que entre las dos colas se repartan el nivel alfa, o sea, el nivel de error tipo 1 se reparte en las dos colas. Bien. Bueno, hay un supuesto de... Bueno, aquí nos calculan lo que es la función de potencia. Y bueno, nos dan la función de potencia para ese test. Lo que quiero que tenga claro también es que estas pruebas con esas regiones de rechazo que se encuentran de esa forma son las regiones de rechazo que para ese nivel alfa nos da el error tipo 2 más pequeño, es decir, son las pruebas más potentes. Estos procedimientos de pruebas de hipótesis nos llevan a las pruebas más potentes. Es decir, para cualquier prueba, para cualquier otra región, ojo, para cualquier otra región de rechazo, para cualquier otra región de rechazo con un nivel de error tipo 1 menor o igual que ese alfa, estas pruebas que estamos dando aquí son las que menor error tipo 2 tienen. Las que menor probabilidad de error tipo 2 tienen. En otras palabras, para cualquier prueba con un nivel de error menor o igual que alfa, estas pruebas que están dando acá son las pruebas que mayor función de potencia tienen. Es equivalente, ¿no? Recuerde que hay una relación entre el nivel, entre el error tipo 2 y la función de potencia. La función de potencia es 1 menos beta, donde beta es el error tipo 2. Listo. Entonces tenemos seguro que estas son las pruebas más potentes. Estas son las pruebas más potentes. Bien, mire, quiero mostrarles cómo hacemos en R para llevar a cabo esta prueba bajo este supuesto. Quiero mostrarles por aquí, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver aquí. Voy a editar esto. Bien, para esta prueba de hipótesis, en el caso donde la varianza se asume conocida, hipótesis sobre la media con varianza conocida, en el paquete básico de R no hay una función que nos haga esta prueba. La razón es que ya, como les dije, esta es una prueba más de libro que de la vida real, ¿no? Que de la vida práctica. Aunque se usa, por ejemplo, sin problema cuando hay situaciones de la vida práctica donde se justifica usar esta prueba y es cuando tú tienes tamaños de muestra demasiado grandes. Que si no conoces la varianza, igual la puedes estimar con la varianza muestral y de acuerdo con el teorema del límite central,
pues se puede usar este procedimiento sin problema, pero con tamaños de muestra grandes. Para esta prueba, posiblemente hay otra librería que las tenga, pero yo me encontré esta y una vez la encontré, más nunca me he puesto a buscar otra. ¿Sí? Porque funciona y funciona bien chévere. La librería se llama la librería PASWR. Esa es la sigla de un libro, del título de un libro, Practical Analysis Statistical con R. Análisis estadístico práctico con R, algo así. El autor del libro montó esa librería donde tiene programada unas funciones que nos sirven para esta prueba. Entonces, lo que tenemos que hacer es instalar esa librería. Cuidado porque, mire, en el taller y en la evaluación que hicimos, algunos estudiantes, pues hubo por lo menos, sé de una estudiante que me hizo el procedimiento para calcular, eso creo que era de intervalos de confianza, me hizo el procedimiento para calcular intervalos de confianza con la varianza conocida, me usó la función t-test. Y entonces ese no es el procedimiento. La función. ¿Por qué? Porque la función t-test la función t-test asume que la varianza se desconoce y usa en sus cálculos, usa un estadístico de prueba basado en la media de la muestra y en la varianza pero muestral. O sea, es la misma fórmula pero usando la varianza muestral. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando vaya a usar estas funciones porque tiene que saber, tiene que verificar que efectivamente la función le esté haciendo la cuenta con el estadístico de prueba que usted efectivamente quiere. Ojo, que aquí lo que queremos calcular es este estadístico de prueba. Mire, el estadístico de prueba para cualquiera de las 13 hipótesis alternativas, bien sea alternativa de cola superior, alternativa de cola inferior o alternativa de dos colas, el estadístico de prueba es el mismo y es este, vea. ¿Sí? En todas las tres, en todos los tres casos. Ojo, con varianza conocida. En todos los tres casos hay que calcular este estadístico de prueba. Solo cambia es la región de rechazo. Si la alternativa es de cola superior, se rechaza cuando este estadístico de prueba me caiga en la cola superior de la distribución. ¿Sí? Si la alternativa es de cola inferior, se rechaza cuando este estadístico de prueba me caiga por acá en la cola inferior de la distribución, normal, estándar. Y cuando la alternativa es de dos colas, se rechaza cuando este estadístico de prueba me cae, bien sea en la cola inferior o bien sea en la cola superior, que es equivalente a tomar el valor absoluto de este Z calculado y compararlo contra el Z alfa medio. Es decir, el valor de la normal que nos deja la mitad de alfa en la cola superior. Ojo, el valor absoluto. Sí. Eso es lo que nos dicen por aquí. ¿Ve? Aquí. O sea, en el caso de del Tao C, que es la prueba con alternativa de dos colas, dice rechazar la hipótesis nula si el estadístico Z calculado me cae en la cola superior. Mire, 1 menos alfa medio en la cola superior. Perdón, este es cola inferior. O sea, 1 menos alfa medio hacia abajo, es decir, alfa medio hacia arriba. Bien, entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces, para esta prueba, yo uso esta librería que se llama PASWR. Ya ahí la cargué, la instalé y la cargué. Mandé otra vez a ejecutar esto. Eso siempre se demora porque cada vez que ejecuto eso se instala la librería. Bien, mire. Entonces, vamos aquí voy a simular unos datos. Ahorita hacemos uno con unos datos
Voy a simular unos datos. Voy a simular unos datos con 36 datos de una normal. Aquí, mire, aquí estamos generando 36 datos de una normal. Ay. 36 datos de una normal con media 2, y bien, con media 2 y varianza 0.15, o sea, el sigma es 0.15. Bueno, y lo estoy redondeando, mire, ahí estoy generando los datos. Y miren cuando los datos no están resumidos, como en este caso, ahí los datos están en el vector X, son estos que usted ve ahí hay 36 datos generados de una normal. Y mire, aquí llamo a la función z.test. Le entrego el vector de los datos y le digo cuánto es el sigma. O sea, por ejemplo, aquí el problema sería, pruebe la hipótesis de que la media de la población de donde se extrajo esta muestra es cero. Aquí, bueno, ¿y cómo cero? Porque esto por defecto trae eso en cero. Ahora miramos cómo cambiamos. ¿Sí? Aquí estoy probando la hipótesis de que la media de la población de donde vienen estos datos es cero y asumimos que la desviación estándar es 0.15, la desviación estándar. Aquí lo que se le entrega es la desviación estándar, no la varianza. Y este 0.15 es la varianza con que se están generando los datos. O sea, aquí estoy generando unos datos de una normal con media 2 y desviación estándar 0.15, es decir, varianza 0.15 al cuadrado y 36 datos. Entonces, con esta función z-test estoy haciendo la prueba esa que habla ya. Por defecto, jóvenes, mire que le estoy entregando solo el vector de datos y le estoy entregando la desviación estándar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, está probando la hipótesis. Primero, que la media es cero. O sea, por defecto, esta función trae mu sub 0 igual 0. Y la alternativa que esto trae es una alternativa de dos colas. Es decir, aquí por defecto esta función prueba la hipótesis de que la media es cero contra la alternativa de que la media es distinta de cero. Para unos datos que que se supone que vienen de una población normal con una desviación estándar, en este caso de 0.15. ¿Listo? Entonces mire la salida de la función. La salida de la función. La salida de la función, mire, este z que nos da la función aquí, ese z es el estadístico de prueba. Eso es lo que allá en el texto aparece como el z calculado, z sub c, da 79.3. Para decidir si rechazamos o no la hipótesis nula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar ese valor del z calculado contra el valor de el percentil de la distribución normal que nos deja esto en valor absoluto. Ojo, recuerde, esto en valor absoluto. Lo comparamos contra el valor que en una normal estándar nos deja la mitad de alfa en la cola superior. ¿Cuál es ese valor? Vamos a calcularlo aquí. Yo no sé si lo tenga por acá. No. Voy a insertar código aquí. Voy a insertarlo aquí. ¿Cuál es el valor contra el cual voy a comparar? Mire,
O sea, tengo que buscar en la tabla de la distribución normal aquel valor que en la cola superior me deja una probabilidad de alfa medio. Bueno, ¿qué alfa voy a tomar? Vamos a tomar el que normalmente uno escoge 5%, entonces, alfa 0.05. Entonces, voy a buscar el valor de la tabla para comparar a ese valor del Z calculado y mirar si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces, mire, tenemos que buscar con la función QNOR, buscamos en la cola superior 0.025, o sea, la mitad de 0.05. Es 0.025. Voy a escribirlo 0.05 sobre 2. Ahí está, la mitad de 0.05. Ojo, en una normal estándar, ojo, en una normal estándar, hacia arriba. Entonces, por defecto, recuerden que esas funciones QNOR por defecto traen normal 0, 1, ¿no? O sea que ahí no tengo que decirle nada sobre la desviación estándar ni nada. Entonces le digo coma y como quiero probabilidad hacia arriba, entonces le digo lower, perdón, lower punto tile igual falso. Bueno, ya con esa F es suficiente. Es decir, ahí le estoy diciendo, mira, necesito el valor que en una normal estándar me deja 0.5 sobre 2 alfa medio, en este caso en la cola superior. Bueno, ese valor es 1.9599, que si lo redondeamos a dos cifras, es 0. Es round. Aquí. 1.96. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice el procedimiento? Dice, mira, compárate ese Z calculado en valor absoluto, que como es positivo es lo mismo, 79.33, lo comparas contra este valor, 1.96. Nótese que es extremadamente mayor que. Por lo tanto, ahí rechazamos la hipótesis nula. Ojo, no se le olvide. ¿Cuál es la hipótesis que estamos probando aquí? Estamos probando la hipótesis que la media es 0 contra la alternativa que la media es distinta de 0. En este caso, ¿sí?, rechazamos la hipótesis nula. O sea, ¿qué concluimos? Que no hay evidencia en los datos de que en realidad la población de donde estoy extrayendo estos datos sea igual a 0. ¿Sí? O sea, hay evidencia en la muestra de que los datos, estos datos que he recogido, vienen de un modelo con una media distinta de 0. Eso es lo que me dice. Bueno, la pregunta del millón es, bueno, ¿y por qué me toca calcular ese bendito Z calculado? ¿Y por qué R no lo hace? Bueno, entonces aquí viene una cosa que les dije en la clase pasada que les iba a hablar, y es de este valor que aparece aquí como con el nombre de p-value. 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 El valor P. El valor P. El valor P, muchachos, es una forma equivalente para uno tomar la decisión si rechaza o no rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la idea del p-valor? Mucho cuidado con esto. ¿Cuál es la idea del p-valor? ¿Cómo hace el computador para calcular ese p-valor? ¿Cómo hace el computador para calcular ese p-valor? Lo que hace el computador es que calcula el estadístico de prueba,
¿sí? Y lo coloca en la distribución normal estándar. Mejor dicho, por ejemplo, en el caso de dos colas, aquí se la voy a ilustrar. Lo que hace R y cualquier software para esto, para pruebas de hipótesis que usted utilice, lo que hace el computador es calcular el estadístico de prueba. Ojo, ojo que esto va a depender del tipo de hipótesis alternativa que se esté usando, ¿no? Ojo, depende de la hipótesis alternativa. Vamos a hacerlo primero con una alternativa de dos colas, como el ejemplo este que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el computador en estos procedimientos de prueba de hipótesis? Mire, lo que hace el computador es que coloca acá el valor del estadístico de prueba. Cuando la hipótesis es de dos colas, entonces hace esto, ¿ve? Y coloca la parte positiva y coloca en la parte negativa el estadístico de prueba. Y nos calcula el área que queda debajo de la gráfica, más allá de ese estadístico de prueba y más acá de ese estadístico de prueba. O sea, nos calcula el área que hay debajo de la gráfica ¿sí? En el caso de alternativa de dos colas, lo que hace es esto. Ubica el estadístico de prueba. Recuerde que en este caso la región de rechazo es de dos colas. Entonces él ubica el estadístico de prueba en la parte positiva y en la parte negativa. Es decir, aquí coloca el Z alfa, el Z calculado y acá coloca el menos Z calculado y calcula el área hacia arriba. Mire una cosa que aquí se nota. Recuerde que el área rayada ahí con negro en el libro es el alfa. El área rayada en negro en el libro es el alfa. ¿Sí? Viéndolo en una sola cola, el área rayada, esta área rayada en el libro es alfa medio. Y el área que yo he rayado con amarillo, esta área que yo he rayado con amarillo es, bueno, en este caso de dos colas, el área con amarillo es el P valor. Es el P valor. ¿Quién es más pequeño? Mire que aquí, ojo, lo que dice la prueba es, rechace la hipótesis nula si el estadístico de prueba que aquí se está marcando en rojo te da más grande que este valor, que es el valor que deja alfa medio hacia arriba. O sea que en este dibujo que yo he hecho, ahí se está rechazando la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba, que es este valor, en este caso en valor absoluto, me está dando más grande que el valor de la tabla, porque el valor de la tabla es el valor que me deja alfa medio hacia arriba. ¿Sí ve? Aquí, este valor que está aquí es el valor que hacia arriba me deja alfa medio. Yo estoy colocando el estadístico de prueba y estoy calculando el área hacia arriba. Nótese que en este esquema que he hecho, estamos rechazando la hipótesis nula. Y note una cosa, ¿qué pasa con el alfa? Mejor dicho, ¿qué pasa con el área amarilla en comparación con el alfa? ¿Sí? Recuerde que el alfa es la suma de estas dos colas. El área amarilla es lo que el computador arroja como P valor. Entonces, note una cosa, cuando se rechaza la hipótesis nula, es equivalente a decir que el P valor, que es esa área amarilla, es más pequeño que el nivel alfa, que es el área rayada en negro en el libro.
Ojo con eso. Repito, cuando se rechaza la hipótesis nula, el área amarilla, que es lo que el computador arroja como p-valor, resulta más pequeña que el alfa, que es el área que aquí estamos marcando con esa raya negra. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de manera equivalente. De manera equivalente, se rechaza la hipótesis nula si el p-valor me da menor que el alfa que he elegido para la prueba. Sí, señor. La otra posibilidad es, voy a pintarla con otro color. Vamos a pintarla de azul. La otra situación es que yo calcule el estadístico de prueba y ocurra esto, vea. Algo como eso. Coloco el estadístico de prueba. Coloco el estadístico de prueba. Recuerde que eso es simétrico ahí. Y calculo el p-valor, que la voy a dibujar acá de otro color. Vamos a ponerle este azulito. El p-valor para el caso, para este segundo caso, sería el área que hay, que voy a dibujar aquí, que voy a rayar aquí con ese azul. ¿Sí? Mire, este sería el p-valor. Ese sería el p-valor. ¿Listo? En este caso no se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el procedimiento dice, mira, rechazas la hipótesis nula cuando este valor te da más grande que el valor de la tabla, que es el valor que nos deja alfa medio hacia arriba. O sea que en este caso está más pequeño. ¿Sí? Esa línea azul está en un valor, este es el z calculado, es más pequeño que el z de la tabla. Entonces, en este caso no se rechaza la hipótesis nula. Pero note qué pasa con el p-valor, que es el área azul. El p-valor, en este caso, que es el área azul, resulta ser más grande que el alfa, que es el área rayada en negro en el libro. O sea que cuando el p-valor calculado por la máquina te da más grande que el nivel alfa que tú has elegido para la prueba, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que en realidad yo con el p-valor no tengo que estar buscando el z calculado. No tengo que estar buscando el z calculado, porque un p-valor menor que el alfa implica que el z tabulado. El z calculado siempre lo debo, dije mal, el z calculado siempre lo debo calcular porque es el estadístico de prueba. Lo otro que debo buscar es el z de la tabla. ¿Sí? Pero si tienes el p-valor, no es necesario el z de la tabla. Porque si tienes un p-valor menor que el alfa, eso implica que el z de la tabla es más pequeño que el calculado. O sea, si el p-valor es más pequeño que el alfa, es porque el z calculado es más pequeño que el z tabulado. Y al contrario, si el p-valor te da mayor que el alfa, es porque el z calculado te da más pequeño que el tabulado. O sea que ese criterio del p-valor es un criterio equivalente para uno decidir si se rechaza la hipótesis nula o no. Es más, si usamos el p-valor para decidir si rechazamos o no la hipótesis, en realidad el p-valor lo puede interpretar como la probabilidad de uno equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Es decir, uno puede mirar el p-valor y decir, uy, el riesgo que tengo de cometer error tipo 1 es justamente lo que nos dice el p-valor. Y entonces yo ahí decido, en realidad, sin haber preestablecido un alfa,
yo con el p-valor decido si me arriesgo a rechazar o no me arriesgo a rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? De todas maneras, veamos cómo es que se calcula el p-valor acá con la máquina. Pero para eso quiero cambiar aquí un poquito porque mire que ese p-valor, mire el p-valor es prácticamente cero. Mire, el p-valor es 2.2 por e a la menos 16, es decir, 0.000001602 puntos. ¿Sí? Es un valor extremadamente pequeño, es decir, que si rechaza la hipótesis nula, la probabilidad de estarte equivocando ahí a rechazar la hipótesis nula es cero prácticamente. Claro, y tiene sentido en este caso porque es que estoy generando unos datos que tienen una media 2. ¿Sí? Los datos se están generando de una población que es normal con media 2 y yo estoy tratando de probar si los datos vienen de una normal con media 0. Obviamente rechazo la hipótesis nula. Por eso voy a y enseguida aprovechamos cómo le decimos a z-test que que quiero probar una hipótesis con media, un valor mu sub 0. Entonces aquí le digo, mire, le digo así, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a tratar de probar si si los datos vienen de una normal con media 1.8, por decir algo. Bueno. Entonces, le digo, mu igual 1.8. Ahí está. Ahí lo que le estoy tratando de decir es, mira, quiero probar la hipótesis mu igual a 1.8 contra la alternativa mu distinto de 1.8. ¿Sí? Eso es. Ojo, que si no le doy ese mu, entonces él lo toma cero, ¿oyeron? Si no le doy ese mu, entonces la función lo toma como cero. Entonces vamos a hacer el proceso, vamos a pedirle a R que nos calcule. Ahí están los datos. Y mire acá. Mire lo que dice acá, mire. La hipótesis alternativa es que la verdadera media no es igual a 1.8. ¿Sí? Todavía rechazamos la hipótesis nula. Mire el p-valor. Mire el p-valor. Se rechaza la hipótesis nula. El z calculado es 7.44. ¿Sí? Mire que todavía es bastante mayor en comparación con el 1.96. ¿No? Bien, vamos a, yo quiero para comparar el p-valor que vamos a calcular acá de manera... Aquí, vamos a ponerle 2, el mismo promedio con que estamos generando los datos. Vamos a decirle, ¿será que la media de la población de donde vienen esos datos es 2? ¿Listo? Vamos a ver. Bien, mire. Nótese que en este caso ya no se rechaza la hipótesis nula. Mire el valor de Z. El Z calculado es 1.33 menos 1.33. Le tomo valor absoluto, 1.33, y comparo contra el valor de la tabla, que es 1.96. Mire que el valor de la tabla está dando más grande que el valor Z calculado. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Pero mire el p-valor, 0.1824. Nótese que ese p-valor es mucho mayor que 0.05. Por lo tanto, ojo, lo que hago es comparar ese p-valor contra 0.05. ¿Listo? Y como el p-valor es más grande que el nivel alfa, entonces no rechazo la hipótesis nula. Otra forma de verlo es, bueno, si rechazo la hipótesis nula, ¿cuál es el riesgo que corro de estarme equivocando a rechazar una hipótesis cuando en realidad ella es verdadera? Entonces, el riesgo que corres
la probabilidad de equivocarte es del 18%, 0.18. Eso es grande. Esa probabilidad es alta. ¿Sí? Entonces ya me abstengo, no la rechazo. Hay un riesgo muy alto de equivocarme. Entonces no la rechazo. ¿Listo? Quiero que mire entonces cómo es que hace el computador para calcular este p-valor. Entonces, recuerde, le dije, lo que hace el computador es tomar la distribución normal, ¿sí? Asumir que la hipótesis nula es cierta, es decir, tomarla. Bueno, en este caso, como este Z está estandarizado, o sea, es tomar la distribución normal estándar, ¿sí? Poner el estadístico de prueba en la cola superior de la normal estándar, el valor absoluto, y calcular el alfa que queda en las dos colas esas. Como eso es simétrico, es equivalente a multiplicar por 2 el área de la cola superior. Mire, le voy a ilustrar qué es lo que vamos a hacer. Aquí. Voy a insertar una. Lo que voy a hacer es esto. Aquí. Esta es la campana de la normal estándar. Esto está centrado en 0. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, para calcular el p-valor. Voy a colocar el valor del estadístico de prueba en valor absoluto aquí, el valor absoluto del Z calculado, que en este caso es 1.333. O sea, aquí voy a colocar 1.333 y voy a calcular el área que me queda por encima de ese valor, ahí, que la voy a resaltar en amarillo. Ahí. Listo. Y también hay que hacer lo siguiente. Hay que colocar en el simétrico acá. Esto no me quedó tan simétrico. Ustedes me perdonarán. En el valor simétrico acá, que es el menos 1.333. ¿Sí? Y voy a calcular el área que queda hacia abajo. Ahora, ¿por qué las dos colas? Porque la hipótesis es de dos colas. Una alternativa de dos colas. Entonces, mire, la suma de estas dos áreas, ¿sí? Es el p-valor. Pero, muchachos, como eso es simétrico, recuerden que como en el caso de la distribución normal, contamos con la simetría de la distribución, aunque en el dibujo no se ve simétrico, contamos con la simetría de la distribución. Entonces, como estos son dos valores simétricos con respecto a 0, entonces es equivalente a calcular aquí esta área, que es el alfa medio, y multiplicarlo por 2. Entonces, lo que voy a hacer con R es calcular el área hacia arriba y multiplicar esa área por 2. ¿Hacia arriba de qué? Del valor absoluto del estadístico de prueba. Eso es lo que voy a hacer para calcular el p-valor. Mire, entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Mire, sería p-norm. Le entrego el valor del valor absoluto de Z, que es 1.3333. Vamos a ponerle 4 ahí, cifras decimales. ¿Listo? Y quiero área hacia arriba. Entonces le voy a decir lower tile igual F. Y, muchachos, ahí estoy calculando el área de la colita por encima de 1.333, que es el valor del Z calculado. ¿Sí? Como esta es una hipótesis a dos colas, entonces recuerde, el p-valor se calcula, toca calcular el área
de la cola inferior más el área de la cola superior. Pero eso es equivalente a multiplicar esto por 2. Ya saben por qué, ¿no? Se me perdió de multiplicar. Aquí está, por 2. ¿Listo? Mire, ahí está. Punto 182433. Mire, mire el P valor acá. Punto 1824. Mire. Punto 1824. Y mire que acá manualmente nos da también punto 1824. Efectivamente, así se está calculando el P valor. Muchachos, cuando la hipótesis es de cola inferior, el P valor, por ejemplo, si la hipótesis es de cola superior, entonces se pone el valor del estadístico de prueba en la normal y se calcula el área de la cola superior a partir del valor del estadístico calculado, el Z calculado. Si la alternativa es de cola inferior, se pone el estadístico calculado en la cola de la distribución normal estándar y se calcula el área hacia abajo. ¿Sí? Y cuando la hipótesis es de dos colas, como en este caso, colocamos el estadístico de prueba, mejor dicho, calculamos el menos el Z, el menos ZC y el ZC, o sea, lo colocamos y calculamos el área en las dos colitas. Que es equivalente por la simetría a colocar el valor absoluto del Z calculado en la cola superior y calcular el área hacia arriba. ¿Ya? Ese P valor nos sirve para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula y es equivalente a la comparación del Z calculado contra el Z de la tabla. Bien. Bueno. Espero que le haya quedado claro lo del P valor, que eso es lo que uno usa en la práctica, ¿no? Bueno, mire. Cuando el segundo supuesto que habla nuestro autor acá es exactamente, muchachos, la misma situación. Hay una población normal de media mu y yo quiero probar hipótesis con que esa media es mu sub 0 contra la alternativa, bien sea de dos colas, de cola superior o de cola inferior. Una cosa que se me olvidaba, bueno, ¿y cómo sé cuál es la alternativa que debo tomar? Bueno, ahí sí depende de el estudio que se esté haciendo, depende del problema. ¿Sí? Ya, eso es propio de la investigación que se esté haciendo. Lo que se sugiere es que, bueno, si, por ejemplo, digamos que es un problema de mejoramiento genético de una variedad de un cultivo. Entonces, el ingeniero y el genetista, eso, que está mejorando genéticamente eso, no espera que el rendimiento de su variedad, que se supone que es mejor, sea menor que la de actual. ¿Cierto? Él espera que el rendimiento de su variedad mejorada sea mayor. Por eso la alternativa ahí debería ser una alternativa de cola superior. Entonces él plantea la hipótesis. Recuerde que las hipótesis se plantean de tal manera que se quiera rechazar la nula para estos procedimientos. Entonces el investigador en cuestiones agrícolas que está mejorando genéticamente una variedad de tal cosa y quiere mejorar el rendimiento del producto que eso produce, entonces él plantea la hipótesis nula. Mire, el rendimiento de mi variedad mejorada es el mismo de la variedad normal, de la variedad esa nativa. Frente a la alternativa de que el rendimiento es mayor. Entonces ahí la hipótesis alternativa sería una hipótesis de cola superior. ¿Sí?
Si al contrario, por ejemplo, cuando se trata de tiempo, no, el tiempo que toma este proceso normalmente es ya se tiene ese proceso establecido así, eso se conoce ya de ese proceso. Yo como ingeniero industrial, ingeniero de producción, me he ideado un procedimiento nuevo y que busca que el tiempo de operación de eso sea menor. Entonces yo me planteo la hipótesis, mire, el tiempo de mi proceso, de mi nuevo proceso, es el mismo que el proceso viejo contra la alternativa de que el tiempo es menor. Claro, yo como investigador quiero rechazar la hipótesis nula porque yo no espero que mi proceso tenga un promedio igual al viejo. No he hecho nada entonces. Yo quiero rechazarla. Yo quiero mostrar que es menor. Entonces ahí la alternativa es de cola inferior. Si no tengo ni idea de qué puede pasar con eso, si es alguna situación donde no sabemos qué pueda pasar, si no sabemos si es mayor o es menor, no sabes, o sea, no esperamos nada, no esperamos porque no sabemos lo que puede haber, es un fenómeno nuevo que no se ha estudiado antes, no sé, no tengo ni idea qué pueda pasar con eso, entonces ahí eso se justifica una hipótesis de dos colas. ¿Sí? O sea que lo que quiero resaltar es que la alternativa, bien sea de cola inferior, de cola superior o de dos colas, depende de la situación. Por lo general, ojo, atención, en los exámenes, por lo general los puntos están tomados del libro de Montgomery, esos puntos para cálculo de este tipo de problemas para resolver con estas funciones, ZTs y eso, están tomados del libro de Montgomery y Montgomery usa en sus ejercicios, usa una clave y es la siguiente. Si Montgomery te dice, hay evidencia que la media de esta población sea tanto, entonces cuando te dice sea igual a tanto, esa es la nula. Y se debe tomar la alternativa como distinta. Y cuando te dice, hay evidencia en la muestra de que la media de esa población es mayor que tanto, entonces esa alternativa, y te está diciendo, toma una alternativa de cola superior. O si te dice, hay evidencia en la muestra de que la media de esa población sea menor que tanto, entonces ahí te está dando la alternativa y es una alternativa de cola inferior. Cuando te dice, hay evidencia de que la media sea igual a tanto, entonces te está dando la nula y la alternativa es de dos colas. Esa es la clave para que usted identifique si la hipótesis es de cola inferior. En el caso de los ejercicios, por ejemplo, del libro de Montgomery, esa es la clave. ¿Sí? Porque eso es importante, porque si tú lo vas a hacer con R o lo vas a hacer manualmente, tú tienes que saber cuál es la alternativa. Recuerde que estas funciones todas vienen preprogramadas con alternativa de dos colas, ¿no? Entonces tú tienes que saber si efectivamente la alternativa es de dos colas para dejarla así, o si la alternativa es de cola superior para decirle, a propósito, les digo cómo se le dice acá esta función. Por ejemplo, si tú quieres decirle aquí a esta función que quieres una alternativa de cola superior, vamos a copiar esto acá y vamos a abrir por acá para no dañar ese código ahí. Aquí, si le quieres decir, si quieres probar que la media es 2 contra la alternativa de que la media es mayor que 2, entonces aquí hay que decirle así, coma, y le dices alternative igual, aquí, alternative igual, y se le dice mayor que, entonces aquí se le dice, entre comillas, se le dice así, greater, en inglés, mayor
¿qué? Alternativa mayor que. Eso ahí nos hace una prueba con una hipótesis alternativa de cola superior. Mire lo que dice aquí. La media, dice, hipótesis alternativa, la verdadera media es más grande que 2. Esa es la alternativa. O sea, una alternativa de cola superior. Y la otra posibilidad, para decirle que la alternativa es de cola inferior, le dices así. Alternative, le dices igual, y entre comillas le dices less. Ahí está. Mire que aquí nos está haciendo una hipótesis, nos está calculando la prueba de hipótesis con una alternativa de cola inferior. Mire, la diferencia está en el p-valor, y nótese que el estadístico de prueba es el mismo en todos los casos, vea. 1.333, 1.333, menos 1.333, menos 1.333, menos 1.333. Es el mismo estadístico de prueba. Lo que va a cambiar es la forma como se calcula el p-valor. Eso es lo que va a cambiar. Recuerde que en este caso el estadístico de prueba se calcula de la misma manera. Lo que cambia es la forma de rechazar la hipótesis. Y eso depende de la hipótesis alternativa. ¿Listo? Bien. Bueno, otra cosa que quería mencionarles aquí es que uno puede usar los intervalos de confianza para probar hipótesis. Y se usa bastante. Se usa bastante. Es decir, es un procedimiento equivalente. La idea es la siguiente. Por ejemplo, aquí, mire, en este caso de esta prueba, que estoy probando si la media es 2 contra la alternativa y que la media es distinta de 2, nótese que esto me da aquí un intervalo de confianza para la media. Dice un intervalo de confianza al 95% para la media. Ojo, lo único que hay que tener cuidado es que tú debes cuadrar el intervalo de confianza de acuerdo con el nivel alfa de la prueba. Por ejemplo, si te dicen, pruebe la hipótesis con un alfa de 0.01, epa, ese alfa 0.01 expresado en términos de intervalos de confianza, lo que estamos diciendo es que la región de aceptación, que la región de rechazo tenga un área de 0.01 y la región de aceptación tenga un área de 0.99. Es decir, que el intervalo de confianza sea del 99%. O sea, 1 menos alfa debe ser la confianza del intervalo. Entonces, si te dicen, no, pruebe al 0.01 y si quieres usar el intervalo de confianza para la toma de decisiones también, entonces tienes que cuadrar el nivel de confianza del intervalo. Por ejemplo, aquí por defecto las funciones nos dan intervalos al 95%. Entonces, aquí ese intervalo de confianza se puede usar para yo decidir si rechazo o no la hipótesis nula. ¿Cómo? Como la hipótesis nula es que la media es 2, entonces lo que hago es mirar si el 2 queda incluido en ese intervalo. Y en caso que quede incluido en el intervalo, entonces no rechazo la hipótesis nula. Eso significa que, mejor dicho, ese intervalo de confianza es la región de aceptación para el estadístico de prueba sin estandarizar. Recuerde que en ese Z que está acá arriba es el estadístico de prueba estandarizado. Es decir, ahí cogen la media de la muestra, le restan la media hipotética y le dividen entre sigma sobre raíz de n. Y eso es lo que nos da ese Z. ¿Sí? Nos da ese Z. La media sin estandarizar, si la hipótesis nula es cierta, la media sin estandarizar debe estar entre esos dos valores con una probabilidad del 95%.
O sea que esta sería ese intervalo, es la región de aceptación, es la región de aceptación para, usando como estadístico de prueba la media sin estandarizar. Y la región de rechazo es la región que está por fuera de ese intervalo. Entonces, mire, como el valor hipotético nos cae en el intervalo de confianza, no rechazamos la hipótesis nula. Si ese valor hipotético, valor de mu sub 0, no nos cae en ese intervalo, rechazamos la hipótesis nula. ¿Bien? Lo único que tienes que tener cuidado, muchachos, es que debes cuadrar el nivel de confianza del intervalo de acuerdo con el alfa que te den para la prueba. Siempre el nivel de confianza del intervalo debe ser 1 menos el alfa que te dan como probabilidad de error tipo 1. Y otra cosa que tienes que mirar es si la alternativa es de cola superior o de cola inferior, o de dos colas, como en este caso. ¿Sí? Bien. Muchachos, el otro caso es bajo el supuesto de que la varianza no se conoce, que es el caso usual que uno se consigue siempre por ahí en situaciones prácticas, en experimentos reales. Uno se consigue a esa situación donde se toman muestras de poblaciones que se supone que son normales y la varianza no se conoce. Entonces, en ese caso, bueno, ahí está el procedimiento teórico, la misma cosa, buscar la región de rechazo, buscar la región de buscar la región de rechazo. Mire, ahí nos aparece, mire este estadístico que nos aparece en ese procedimiento. Nos aparece que esto es equivalente aquí. Mira, este es equivalente a quitar este raíz de n y ponerlo acá. Ese sobre raíz de n, como quieras, quiero. Ese estadístico es el estadístico que se utiliza para el caso cuando quiero probar si la media, si la población de donde se extrae la muestra se puede asumir como una población que tiene media mu sub 0. ¿Sí? Ese estadístico tiene una distribución T con n-1 grados de libertad y el rechazo de la hipótesis nula se da basada en la distribución T y en el cálculo de esta estadística. Nótese que la diferencia, vamos a escribirla así. Voy a borrar aquí un momentico. Voy a borrar esto aquí. Mire. Si usted lo compara con el Z calculado que tenemos en el primer caso, es exactamente la misma fórmula, solo que aquí ya no tengo el sigma, sino que tengo el S calculado a partir de la muestra. El hecho de que no conozca la varianza hace que este estadístico, al colocar aquí la varianza muestral en lugar de la desviación estándar muestral, en lugar de la desviación estándar poblacional, ese estadístico ya no tiene distribución normal estándar, sino que tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. Y la región de rechazo, muchachos, se da de la misma manera que en el caso de la norma, el otro caso, solo cambiando el valor del estadístico, el valor de mejor dicho, la distribución que voy a usar para buscar los valores críticos o para calcular el p-valor. ¿Sí? Entonces, muchachos, mire, el mismo procedimiento, solo que, bueno, mire, por ejemplo, en el caso de la hipótesis de dos colas, se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de ese T calculado, ojo, que es ese T calculado, si el valor absoluto de ese T calculado nos da mayor que el valor del percentil de la distribución T con n-1 grados de libertad.
Ojo, y 1 menos alfa en la cola inferior, es decir, alfa medio en la cola superior. ¿Sí? Nótese que es la misma forma de la región, solo que ahora no estamos usando la normal estándar, sino que estamos usando la T con n-1 grados de libertad. Y ahí hay mucha diferencia, ¿no? Ahí hay diferencia, sobre todo cuando los tamaños de muestra son pequeños. Se observa mucha diferencia. Por eso es que algún estudiante en el examen y en los talleres, cuando hizo el procedimiento aquel que debe hacerse con Z-test, lo hace con el T-test, eso hay una diferencia. Hay diferencias, claro. Se nota la diferencia. Sobre todo con los tamaños de muestra pequeños. Se nota la diferencia. Cuando los tamaños de muestra son grandes, esos dos procedimientos prácticamente se van confundiendo. Porque cuando los grados de libertad son grandes, recuerden que la distribución T se va confundiendo con la distribución normal. A medida que los grados de libertad se hacen más grandes, la distribución T tiende a una normal estándar. Y por eso a veces algo que debería aplicarle el procedimiento de la Z funciona con la T sin problema. Pero cuando los tamaños de muestra son pequeños, yo debo usar esta distribución. Yo debo usar la T. Porque la T con grados de libertad pequeños tienen colas más pesadas que la normal. Es decir, hay más áreas en las colas de una T que de una normal cuando los grados de libertad son pequeños. Por lo tanto, ahí los niveles de error tipo 1 se van a ver afectados, que ese es nuestro problema. Recuerde, que yo tengo que asegurar cierto nivel de error tipo 1. Y entonces, como la probabilidad de error tipo 1 se calcula con la distribución que estoy usando, entonces es fatal yo elegir una distribución distinta sin, ojo, es fatal en lo que tiene que ver con la probabilidad de error tipo 1. Es decir, si tú usas la Z en lugar de, por ejemplo, si tú usas la Z cuando deberías usar la T, estás subestimando el error tipo 1, la probabilidad de error tipo 1, porque la Z tiene una cola más sencilla que la T. Entonces te darían unos niveles de error tipo 1 más pequeños con la Z que con la T. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos errores son imperdonables, ¿no? Ahí está la razón de eso. ¿Por qué no perdono ese tipo de errores? O sea, no me puede salir que los cálculos los estás haciendo con la Z cuando deberías hacerlo con la T. La razón es los niveles de error tipo 1 que estás admitiendo. ¿Sí? Ojo, cuando los tamaños de muestra son pequeños. Cuando los tamaños de muestra son pequeños, las diferencias son grandes. Las diferencias son grandes y en eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Cuando el tamaño de muestra es grande, grande, y estamos hablando, por ejemplo, en estos casos de 30 hacia arriba, los dos procedimientos dan más o menos. O sea, no hay mucha diferencia en los dos procedimientos. Pero, ojo, tamaños de muestra pequeños te llevan a niveles, o sea, tú estás confiado que tienes un nivel, cierto nivel de error tipo 2 de tipo 1 cuando en realidad tienes más. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, mire, cuando, cuando la alternativa es de cola inferior, aquí, por ejemplo, alternativa de cola inferior, entonces se rechaza cuando, mire, el estadístico de prueba cae en la cola inferior de la T. Cuando la hipótesis alternativa es de cola superior, mire, se rechaza cuando el estadístico de prueba me cae en la cola superior de la T. ¿Sí? Aquí está dando los valores de... Bueno, si es...
Aquí este señor tiene una barbaridad aquí. Si, esto normalmente se utiliza, este símbolo se utiliza para la normal estándar. Ojo, estas probabilidades aquí, bueno, él está usando aquí un ZC, un Z calculado, no está hablando del T calculado, por lo tanto es correcto usar, si este es un estadístico Z, es porque sigue la distribución normal y este es la función de distribución normal. O sea, ahí está calculando, mire, ahí está calculando el p-valor para el caso de la prueba Z, ¿no? Cola inferior, cola superior y dos colas. Mire, mire que está multiplicado por 2. ¿Sí? Ahí está explicando ese procedimiento de cálculo de los errores del p-valor. Bueno, ¿cómo sería entonces este señor aquí? O sea, mete esto que es de la Z, lo mete donde está hablando de la distribución T. Mire, ¿cómo hacemos esta prueba T con R? Vamos a ver. Aquí. Por aquí les traigo un ejemplito. Bueno, mire, vamos a hacer este ejemplo. No, todavía no. Este no es de ese caso. Ese no es de ese caso. Ese ejemplo no es de este caso. Bueno, mire, vamos a tomar uno de estos para ilustrar el caso. O sea, no tengo, yo pensé que tenía uno de una sola, porque estos ejemplos que tengo aquí es para dos poblaciones, o sea, comparar promedios de dos poblaciones. Vamos a copiar esto. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal. Voy a agregarla por aquí. Mire, supongamos que esa es una muestra aleatoria, en este caso de tamaño creo que 10. Creo que es así. Se calcula la longitud. No, es con HT. Es con TH. Para ver, quiero ver el tamaño de la muestra. O sea, ¿cuántos valores tengo ahí? Ahí está. Ahí tengo 10 valores, efectivamente. Tenemos una muestra de tamaño 10 de una población normal. Pruebe la hipótesis de que la media es, vamos a ponerla 10. Pruebe la hipótesis de que la media es 10 contra la alternativa de que la media es distinta de 10. Mire que el ejercicio no me dice que la varianza, asuma que la varianza es conocida y tanto. No, ahí no me dice nada de la varianza. Y si no te dice nada de la varianza, es porque no se conoce la varianza. Y si el tamaño de muestra es pequeño, cuidado porque ahí tienes que usar la distribución T para eso. Entonces, mire cómo usamos para hacer el procedimiento de prueba, para que me calcule ese estadístico calculado, el T calculado, que abra ahí el libro. Ahí sí usamos el T.test. ¿Sí? Le entregamos el vector donde tenemos los datos, M1. Y si quieres lo dejas ahí. ¿Sí? Así te trabaja, pero ojo, ¿cómo va a trabajar ahí? Primero, por defecto, hipótesis nula, mu igual 0 contra alternativa mu distinta de 0. ¿Sí? Y te va a hacer prueba de dos colas. ¿Listo? Por defecto. Listo. Yo quiero, por ejemplo, que la media, me pruebe la hipótesis que la media es 10 contra la alternativa y que la media es distinta de 10. Entonces le digo aquí, coma, mu igual
10. ¿Listo? Y ahí está. Mire. Entonces, observe, este valor que nos está dando acá, el menos 0.22493, ese es el valor del estadístico de prueba, el que el libro allá nos da como T calculado. El T calculado. Mire que dice prueba T de una muestra. ¿Sí? El T calculado, menos 0.22493. Mire, y el P valor, 0.8271. Listo. Recuerde, ese P valor, ¿cómo se calcula? Se toma este estadístico de prueba, se le calcula el valor absoluto y se pone en la campana, pero de la T, y se pone en la cola superior. Se calcula el área hacia arriba y se multiplica por 2 porque el área, la alternativa es de 2 colas. Recuerde que es el mismo procedimiento de la, como si fuera la normal, solo que ahora hay que cambiar la distribución por la T, porque el estadístico S X barra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de N ya no tiene distribución normal estándar, sino que tiene distribución T con N menos 1 grados de libertad. Entonces, eso hay que buscarlo en la distribución T. Entonces, mire, para calcular ese P valor, calculamos ese estadístico de prueba que en este caso da menos 0.22493 y hallamos el área hacia arriba y lo multiplicamos por 2. Vamos a ver, mire, eso hay que hacerlo, hay que calcularlo con la función PT. PT. Le colocamos el valor del estadístico de prueba en valor absoluto, 0.22493. 0.22493. ¿Sí? ¿Con cuántos grados de libertad? Como son 10 datos, es n-1 grados de libertad. Entonces acá con 9 grados de libertad. Eso se le conoce como los grados de libertad, DF. Le digo 9 y área hacia arriba. Área hacia arriba. Entonces le digo lower.tile igual F. O sea, área hacia arriba. ¿Listo? Ejecutamos eso y el P valor no da. Bueno, no da ¿por qué? Porque ahí estoy calculando solo el área de la cola superior. Recuerde, como la hipótesis es de 2 colas, tengo que multiplicar esto por 2. Entonces, 2 por eso sí me debe dar el P valor. 0.8270, 0.8271. Mire, ahí está redondeado a 4 cifras, 0.8271. O sea que efectivamente así nos da el mismo P valor. Entonces, muchachos, recuerde, lo mismo, con esta función t-test, si quieres una alternativa de cola superior, entonces tienes que decirle aquí alternative y le dices igual a, por ejemplo, para una alternativa de cola inferior, le dices less. Y ahí nos da, ojo, ahí nos hace la prueba de que la media es, en este caso, 10 contra la alternativa de que la media es menor que 10. Y si le colocamos aquí más grande que, ¿sí? me hace la prueba de la hipótesis mu igual a 10 contra mu mayor que 10. ¿Sí? Si no le colocas nada o le colocas dos lados, two side, dos lados, entonces te hace la alternativa de 2 colas. O sea, si quieres aquí, le colocas, creo que es así. Creo que es así, que se escribe.
Esa es la que tiene por defecto ella. Dos lados. ¿Sí? Ahí está. Hipótesis de dos lados. De dos colas. ¿Listo? Otra cosa, recuerde, si quieres usar el intervalo de confianza para probar esa misma hipótesis, entonces tienes que, y si por ejemplo te diga, no, que pruebe la hipótesis de que la media es tanto contra la alternativa de que la media es distinta de tanto, y entonces con un alfa de 0.01. Y si quieres usar el intervalo de confianza para eso, entonces tú le das aquí conf level, conf.level igual a 0.99, o sea, 1 menos alfa, 0.99. Entonces, ahí en ese caso, el intervalo de confianza, mire, te lo da al 99%. Intervalo, ahí dice intervalo de confianza al 99%. ¿Eh? Entonces, mire, como ese intervalo contiene a 10, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. O sea, no rechazamos la hipótesis nula de que la media sea igual a 10. ¿Sí? No se rechaza. Sí, porque el 10 está metido en el intervalo. El 10 que es el valor de la hipótesis nula. En caso de que el 10 no quede metido en el intervalo, se rechaza la hipótesis nula. Bien, muchachos, por hoy dejamos ahí. La próxima clase continuamos con los otros casos de dos poblaciones, comparación de promedios y prueba con respecto a varianzas y prueba con respecto a proporción. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Vayan estudiando porque yo creo que el viernes termino ya la parte teórica de esto y lo que vendría sería ya fijar las fechas para taller, para evaluación y para parcial. ¿Sí? O sea, ya yo creo que el viernes más tardar, vamos a ver cómo nos va el viernes, más tardar el próximo lunes, en una semana, ya las clases como tal, los encuentros como tal presenciales terminan. Vamos a ver si logramos terminar este viernes, si no el lunes. Oye, yo creo que por ahí hay un festivo, ¿no? Creo que, pero no es este lunes que viene. Entonces el lunes, ya máximo el lunes terminamos ya la parte de las clases y lo que queda ahí son las actividades para la toma de notas. Entonces, ahí seguimos hablando. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Voy a parar la grabación.